Bueno, tengan todos muy buenas noches. Que el Señor les bendiga a todos. Estamos por dar inicio a nuestro culto de transmisión en este día, el día jueves. Nuestra transmisión de la palabra del Señor. Estamos a punto de dar inicio, así que saludos y bendiciones a los hermanos que se están conectando. Que el Señor los bendiga a todos. Que el Señor bendiga a los amigos y hermanos que también se van a conectar un poquito más adelante quizás. Le damos la bienvenida, hermanos. Qué bueno que ya estamos ahí conectados con lo que el Señor quiere decirnos en esta noche, con lo que el Señor quizás quiere recordarnos esta noche. Pues muchas veces la palabra del Señor no es solamente algo que nosotros no sepamos, sino que es algo verdaderamente que el Señor quiere que nosotros recordemos. Así que hermanos, vamos a dar inicio. Yo le voy a pedir que por favor mantenga siempre ahí su Biblia cerca, ahí cerca de usted, para poder leer las citas bíblicas que nosotros vamos a compartir en este momento. Así que hermanos, es un gusto, un privilegio enorme para mí poder dirigirme a ustedes por medio de esta transmisión y poder de esa manera hablar acerca de algo que es tan sorprendente, tan maravilloso para nosotros, que es la palabra del Señor, la que nos da vida, la que nos fortalece. Así que es un privilegio enorme para mí poder dirigirme a ustedes. Voy a invitarles, hermano, por favor, que vaya a la palabra del Señor. Voy a pedirle que por favor abra su Biblia en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías, vamos a leer el verso 4 y vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 14. Vamos a leer el libro de Nehemías, hermano, el versículo 10, el verso del 10 en adelante. Capítulo 4, del verso 10 al 14. Y dice la palabra de Dios así. Si usted ya lo encontró, únase conmigo a la lectura de la palabra del Señor. Y dice así: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, no decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Lo vamos a dejar hasta ahí. Bien, hermanos, esta es una de las palabras del Señor que a mí en lo personal me gusta muchísimo. O sea, el mensaje que el Señor nos da por medio de estos libros es muy interesante. Yo le he puesto un tema a esta reflexión que yo quiero compartir con ustedes, y dice así: sigue levantando tu muro. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche. Sigue levantando tu muro, o sigue construyendo tu muro. Un muro, hermano, o una muralla, si lo podemos decir de esa manera, hermano, representa protección. De hecho, en la antigüedad, hermano, en el tiempo pasado, es decir, para este tiempo, para el tiempo del Antiguo Testamento, hermanos, los muros dentro de la ciudad, alrededor de las ciudades, representaban protección. De hecho, todas las ciudades eran conocidas por los muros, es decir, toda ciudad tenía que tener levantado un muro, y este muro lo hacían, todas las ciudades lo hacían para precisamente eso, para protegerse de los enemigos, ya que en aquel tiempo, en la antigüedad, hermano, las guerras, el poseer tierras, el poseer, el adueñarse de ciertas partes, de ciertas tierras o de ciertos lugares era muy común. Entonces todos
todas las ciudades en este tiempo, para este tiempo, tenían que mantener un muro alrededor de toda la ciudad. Es decir, hermano, que todas las ciudades en su alrededor, donde ya eran los límites, tenía que haber levantado un muro. Y esto hacía, hermano, que las ciudades fueran protegidas, es decir, que los enemigos no entraran libremente a querer poseer las tierras, o incluso a querer, hermano, poder poseer las vidas, porque en aquel tiempo también era muy común, yo lo decía en el mensaje pasado, era muy común llevarse de esclavos a las personas que encontraran y vender los esclavos y usarlos para diferentes cosas. Entonces todo esto era muy común en el tiempo antiguo. Entonces, en esta historia que usted y yo acabamos de leer, es una historia muy bonita. Le voy a invitar que usted lo lea, está en el libro de Nehemías. Y se trata precisamente acerca del muro de la ciudad o de la nación de Jerusalén, es decir, del pueblo de Israel. Este muro, hermanos, ellos, estaba totalmente devastado. Es decir, que Jerusalén o Israel en este tiempo, hermano, estaba totalmente a la intemperie. Ellos, hermano, no tenían una protección. Ellos no tenían, hermanos, un lugar seguro, digámoslo de esa manera. Ellos no estaban seguros en ese lugar. ¿Por qué razón? Le explico. Anteriormente nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor que ellos habían sido cautivos por los babilónicos. Entonces ellos se habían llevado toda la nación de Israel y la ciudad la habían destruido. Toda la nación, toda la ciudad de Jerusalén había sido totalmente destruida. Es decir, los muros los habían derribado, el templo lo habían derribado, todo estaba destruido en totalidad. Entonces, y se los habían llevado a todo. Para este tiempo ya el pueblo de Israel estaba regresando a su ciudad. Es decir, ya en este tiempo habían muchos que estaban libres ya de la cautividad y ya habían regresado a Jerusalén. Pero ¿qué pasaba? Esa ciudad estaba desprotegida, no tenía un muro alrededor. ¿Por qué? Porque anteriormente ya había sido destruido. Entonces, así llegaron muchos los del pueblo de Israel. Estaban en casa, pero no estaban seguros. Escuche bien esto, estaban en casa, pero no estaban seguros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que muchas veces podemos estar en casa, pero no precisamente podemos estar seguros. Y yo le voy a explicar más adelante por qué razón le digo que podemos estar en casa y a veces no podemos estar protegidos, porque cualquiera podría decir, pero yo estoy en casa y aquí nada me va a pasar, aquí nada me va a suceder. Pero muchas veces, hermano, no necesariamente podemos estar protegidos estando en casa. El pueblo de Israel le pasaba exactamente. Este pueblo ya estaba en casa, ya estaba en su nación, ya estaba en el lugar donde ellos tenían que estar, donde ellos pertenecían. Mas ellos no estaban protegidos porque el muro estaba derribado. En este tiempo Dios levantó un hombre que llegó y le habló al pueblo de Israel y le dijo, llegó a motivar al pueblo de Israel y le decía, ¿cómo es posible que estemos así? ¿Cómo es posible que los muros estén caídos? ¿Cómo es posible que ustedes estén en casa pero no hayan hecho nada para levantar los muros? Empezó a motivar el pueblo y dice la palabra de Dios, eso está en los capítulos anteriores, yo no se lo puedo leer por cuestiones de tiempo. Dice la palabra de Dios que empezó a motivar al pueblo y el pueblo empezó a construir el muro, empezó a construir, y dice anteriormente a los versículos que nosotros acabamos de leer que el muro llegó hasta la mitad, lo dejaron hasta la mitad. Pero ¿qué pasó cuando el muro, ellos empezaron a trabajar, ellos empezaron a construir el muro de protección para su ciudad? ¿Para qué razón? Por si volvía a venir un pueblo enemigo, una nación enemiga, a quererlos otra vez combatir, a quererlos otra vez a llevarlos de esclavo, a querer otra vez sitiar sus tierras, ellos iban a estar protegidos, el muro iba a representar esa protección. Pero empezaron a trabajar y dice la palabra de Dios en los versículos anteriores de lo que nosotros acabamos de leer, nosotros leímos del 10 en adelante del capítulo 4, pero versículos anteriores dice que ellos empezaron a construir hasta la mitad del muro, porque cuando ellos llegaron hasta la mitad del muro empezó una amenaza hacia ellos. Dice la palabra de Dios, yo les voy a leer una vez más el verso 10 del capítulo 4. Miren lo que dice
el verso 10 del capítulo 4. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mire el 11 lo que dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Es decir, hermano, que aquí un grupo de enemigos, una nación enemiga, se había vuelto a levantar para querer entrar a Jerusalén y volver y matar a todos los del pueblo de Israel y poder gobernar o ganar el territorio del pueblo de Israel una vez más. Dice, nuestros enemigos se han levantado y no van a ver, ellos no van a sentir, nosotros vamos a entrar y vamos a tomar sus tierras y vamos a matarles. Es decir, que cuando ellos llegaron a la mitad de la reconstrucción del muro, ellos se detuvieron. ¿Por qué? Porque el enemigo se había levantado, porque había una amenaza latente para ellos. Y eso es lo que yo quiero hablar con usted en esta noche, hermano, que nosotros debemos de seguir levantando el muro. Como le dije, el muro representa protección, el muro representa, hermanos, cobertura. Entonces ellos se habían detenido, es decir, ellos se detuvieron, hermano, porque primero estaban desprotegidos, y cuando ellos empezaron a armar el muro, a construir el muro, hubo una amenaza que quiso evitar que ellos siguieran trabajando. Es decir, que el enemigo empezó a levantarse, hermano, y empezó a querer evitar que el pueblo empezara a levantar ese muro para protección. Mire qué interesante esto, hermano. Y esto realmente a mí me parece muy interesante por lo que yo le decía anteriormente. Y es que a veces creemos que por estar en casa estamos protegidos, pero hermano, nosotros tenemos que levantar un muro de protección alrededor nuestro, alrededor de nuestras casas, alrededor de nuestras familias, alrededor de nuestra vida. Y es lo que en este momento, hermano, algunos se nos ha olvidado. Yo le quiero hablar a dos clases de personas en este momento. Primero, el primer grupo de personas, hermano, son aquellos que están totalmente desprotegidos. Al primer grupo de personas que yo quiero que esta palabra le llegue es aquel tipo de personas que está en totalidad desprotegidos, que están en su casa y creen estar protegidos, pero no están protegidos. ¿Qué es la protección de lo que yo le estoy hablando? Primero, hermano, la protección es la oración. La protección es la lectura de la palabra, hermano. A veces, como le digo, este grupo de personas al que yo me estoy dirigiendo en este momento son personas que están dentro de casa en este momento, familias que están dentro de casa, que no se sale por lo que ya todos sabemos, por lo que ya todos estamos viviendo, que tenemos que estar en casa porque afuera hay un virus que amenaza nuestras vidas. Entonces, claro, todos estamos dentro de casa y podemos decir, pero nosotros estamos dentro de casa y estamos protegidos, pero hay una protección espiritual que no está sobre esa familia, que no está sobre esas casas, porque la protección espiritual viene cuando usted y yo decidimos, hermano, buscar al Señor en oración, cuando usted y yo decidimos buscar al Señor con todo nuestro corazón, hermano, y hablar con Él, tener comunión con Él. Yo decía la vez pasada, hermano, que el mencionar a Dios en estos momentos de dificultad que todos estamos atravesando no es estar protegido, no es estar con Dios, hermano, pues la verdad es que la misma palabra de Dios lo dice, que todos pueden creerlo, aún los demonios creen, pero los demonios dicen creen y tiemblan, y muchos de nosotros, el ser humano, hermano, ha llegado al punto de que muchas veces nosotros ni siquiera temblamos por la presencia del Señor. Entonces, a este grupo de personas es el primero que yo le quiero hablar. Es decir, a los que están totalmente desprotegidos. ¿Qué de todo este tiempo que hemos pasado en nuestras casas? ¿Qué de todo este tiempo? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a la oración? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a la lectura de la palabra? Le hablo a aquel hermano que quizás no se congregaba en ninguna iglesia. Le hablo a aquel amigo que en algún momento dejó de asistir a la iglesia y ya no se quiso congregar. Le hablo a aquella persona que nunca ha asistido a la iglesia y puede decir, yo estoy protegido. Yo te quiero decir algo en esta hora y yo quiero que te lo lleves a tu corazón.
La protección no emana de algo físico. La protección no viene de algo que nosotros digamos, aquí estamos seguros, no nos pasa nada. No, la protección sobrenatural viene solamente de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Es Él el que puede protegernos, es Él el que puede cuidarnos, el único que lo puede hacer. Entonces, hay personas, a este grupo de personas les quiero hablar, los que están totalmente desprotegidos, los que en todo este tiempo no han levantado un clamor al Señor, los que en todo este tiempo, hasta este día, no han decidido buscar y leer la palabra, escudriñar la palabra y decir qué es lo que Dios está tratando de decir con toda esta situación que estamos pasando, qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos con toda esta situación que estamos atravesando. Hay personas que no han dedicado tiempo para buscar el rostro del Señor, y yo quiero decirte algo más, que no solamente tiene que ser en este momento, tiene que ser después también, pues Dios no es un Dios solamente de emergencia, Él es un Dios en todo tiempo, Él es nuestro Señor. Así que a ti quiero hablarte, que realmente la protección divina solamente viene de estar en las manos del Señor. La protección divina no te lo va a ofrecer una casa, no. La casa te puede dar protección del sol, te puede dar protección de otras cosas, del medio ambiente, lo que pasa alrededor. Es cierto, quizás hasta cierto punto podemos estar protegidos, pero ¿qué de la protección divina? ¿Qué de aquello que realmente no hay nada ni nadie que pueda librarnos? Solamente Dios Todopoderoso. Entonces, a ustedes yo les quiero hablar. Es necesario levantar el muro de tu casa. Es necesario levantar esa protección a tu alrededor y levantar la protección de tu familia. Es necesario. Ahora, el otro grupo de gente al que yo quiero hablarles son aquellos. Es a la iglesia. Es a la iglesia que yo quiero hablarles esta noche, que quizás empezaron a construir. Sí, que quizás empezaron a levantar el muro. Que quizás empezaron a decir, es cierto, hay que levantar nuestro muro para estar protegidos, pues solamente en él hay protección. Pero dejaron de hacerlo. Una de las cosas por las que se dejó de hacer, a lo mejor, hermano, es porque todo lo empezamos a normalizar. Y quizás esto les va a parecer un poco quizás extraño, hermano, pero muchas veces nosotros empezamos a normalizar muchas cosas en nuestra vida. Mire, al principio de todo esto quizás había un cierto temor, una cierta preocupación, y realmente también eso no es bueno. Cuando no hay un control, eso no es bueno. Cuando realmente nos preocupamos de más, tenemos miedo, un miedo que no nos deja avanzar, eso no es normal. Debemos de depositar todos nuestros temores y ansiedad en las manos del Señor. Pero eso, hermano, no debe de normalizarse en nuestra vida. Es decir, bueno, estoy aquí encerrado en mi casa, bueno, aquí no hago nada, o realmente no puedo hacer nada. Y empezamos a normalizar y a ver esto tan, pero tan normal en nuestra vida, que se nos olvida que nosotros debemos de estar preparados, que se nos olvida que la iglesia debe estar lista por si la trompeta suena. Se nos olvida que nosotros debemos de estar, mire, en línea de batalla en todo tiempo, hermano, pues no sabemos el día y la hora en que esa trompeta ha de sonar, pero Dios quiere que su iglesia esté preparada. Dios quiere que su iglesia esté lista por si hace sonar esa trompeta, ser levantados con Él en gloria, hermano. Entonces, a ellos quiero hablarle, a la iglesia, o a ti, hermano, que quizás te congregas en otra iglesia o dejaste de ir a la iglesia. Quizás empezaste a levantar ese muro de protección, lo has dejado a mitad. Lo has dejado a mitad porque viene esa amenaza del enemigo, empieza a debilitarte, empieza a meterte cosas en la cabeza, empieza a mentirte, empieza a bombardear tu mente y decir no vas a poder, no lo vas a lograr, o empieza a debilitarte de tantas cosas y empiezas a dejar el muro a la mitad. Ya no seguiste hasta adelante construyendo tu muro. ¿Por qué? Porque quizás lo has normalizado. Quizás hasta este momento puedes decir, esto es normal, esto va a pasar y esto ya tenía que contestar, porque mire, hermano, muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Muchas veces nosotros los que estudiamos la palabra, bueno, esto está en la palabra de Dios y esto tenía que pasar y que pasa y por esto me acomodo. No, iglesia, a ti te hablo en esta hora. Hay que levantarnos, hay que mantenernos alertas, hay que estar listos, hermano, hay que prepararnos. No hay que, como dicen por ahí, no hay que dormirnos en nuestros laureles, hermano, no creer que porque bueno, y viene otra semana y nos dan 15 días más, que ya casi empezamos la segunda temporada, hermano, entonces, y lo empezamos a ver todo normal. Esto es normal que yo esté en la casa, esto es normal que yo esté aquí encerrado en la casa, y empiezo, hermano, a bajar las manos.
empiezo a que mis rodillas empiecen a debilitarse y decir, bueno, ya no es tan necesario que ore tanto, de todas maneras esto tenía que pasar. No, iglesia, esto, si bien es cierto, tenía que pasar, usted y yo debemos de estar listos, usted y yo debemos de estar preparados, usted y yo debemos de estar en línea de batalla para seguir adelante, hermano. No debemos de bajar nuestros brazos, todo lo contrario, debemos de seguir luchando. Así que yo quiero motivarte en esta hora y decirte que es tiempo, es momento de empezar a levantar tu muro. Si no lo has hecho hasta este momento, este mensaje quiero que llegue a tu corazón para los amigos que nos ven y que dejaron de congregarse, que no se están congregando, que se apartaron del Señor. Es tiempo que levantes tu muro, es tiempo que empieces a orar, es tiempo que te arrepientas, es tiempo que vuelvas al Señor, pues Él está dando oportunidad, porque dice su palabra que Él no quiere que nadie perezca, por el contrario, quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Este es el tiempo para levantar tus manos una vez más y ponerte en línea de batalla. Iglesia, este es el tiempo para que tú te prepares, te sigas preparando, pues hermano, esta es una guerra. Yo no sé cuántos de los hijos de Dios, los cristianos, hemos visto o hemos tenido realmente ese conocimiento de saber que esto es una guerra, y en una guerra, hermano, no hay descanso, en una guerra no hay acomodamiento, en una guerra es que te mantengas siempre alerta, hermano. Quizás es una guerra que no estamos viendo, no es una guerra física, pero sí es una guerra espiritual, una guerra, hermano, donde usted y yo debemos de luchar por nuestras familias, por los nuestros, aún por nuestras propias vidas, mantenernos firmes, pues la palabra de Dios es clara y dice: solo aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, iglesia, ¿qué estamos haciendo? A lo mejor tus fuerzas se han debilitado, como lo que les pasaba a estos hombres. Dice el versículo 10 que llegó un momento en el que ellos se debilitaron, llegó un momento en el que ellos estaban tan cansados de estar trabajando en el muro que verdaderamente se debilitaron. Hermano, eso no es malo. Eso que quizás podemos decir, ay, pero yo me siento débil y realmente me siento cansado. Hermano, pero descansa en el Señor, siga adelante, pídele a Él. Yo le acabo de decir a los servidores de la iglesia, hermano, el estar firme no es que usted no se va a cansar, el estar firme no es que usted en algún momento no se va a debilitar, el estar firme es que aún a pesar de esa situación, usted siga adelante creyendo en el Señor y buscando su rostro, aunque sienta que no está pasando nada, aunque sienta, hermano, que nada está aconteciendo, que nada está mejorando. El Señor Dios Todopoderoso está con nosotros y Él, hermano, Él nos va a levantar. Así que siga adelante, por favor, siga adelante, no baje sus brazos, no deje que el enemigo venga y por temor, no deje que el enemigo venga y por opresión, hermano, usted deje la obra a la mitad. Aquí la palabra de Dios dice algo muy interesante, que ellos dejaron a la mitad lo que verdaderamente estaban haciendo. Hermano, usted y yo no somos de los que retroceden, usted y yo no somos de los que dejamos las cosas a mitad. El Señor está con nosotros y nosotros podemos llegar hasta el fin. Ahora, hermano, yo quiero decirle de que realmente debemos de estar preparados, debemos de estar listos, pues no sabemos, hermano, ¿cuánto tiempo más va a pasar así? Nosotros no sabemos, hermano, cuánto tiempo más nosotros vamos a estar en esta situación. Nadie lo sabe. En este momento nadie puede decir a tal fecha esto ya se ha terminado. Nadie lo sabe, hermano. Quizás algunas personas han podido dar algún cálculo de días, pero hermano, nadie lo sabe. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a seguir en esta misma situación? Quizás muchos van a decir, bueno, yo no tengo fuerza, yo no voy a seguir. O otros van a decir, pues dejo las cosas así, que Dios vea qué es lo que hace con mi vida. No, hermano, yo le quiero motivar en esta noche para que usted siga adelante. Yo quiero, hermano, que usted en esta noche recobre esas fuerzas en el Señor, hermano, para que usted pueda seguir adelante. Iglesia, sigue adelante. Amigo que nos ve, no es tiempo para estar pensando si vuelves o no vuelves con el Señor. Este es el tiempo que el Señor te está dando para que tú vuelvas a sus caminos, pues Él no quiere que tú perezcas. Ahora, hermano, yo le quiero hablar acerca de estas cosas, precisamente de no bajar la guardia y que estemos listos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solamente le voy a mencionar dos cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quiero que leamos el verso 13 que leíamos del capítulo 4 de Nehemías, el verso 13. Dice la palabra de Dios: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas
y con sus arcos. Mire lo que hizo Nehemías. Nehemías había escuchado lo que los enemigos querían hacer con el pueblo. Querían botarles el muro, querían ir y matar a todos los que estaban haciendo ese muro. Hermano, es que verdaderamente el temor era latente en ellos. Es decir, no era algo que ellos estaban inventando. Es decir, que el enemigo sí quería, hermanos, hacerle daño. El enemigo sí quería llegar a ese lugar y matarlos a todos. Pero dice la palabra de Dios que se levantó este hombre, Nehemías, y dice que él, detrás del muro del que ya habían edificado, del que habían empezado a edificar, dice que puso al pueblo por familias. Y mire, y esto es algo muy interesante que usted y yo debemos de saber. A la iglesia yo quiero que usted recuerde esto y tengamos presente esto, hermano, que debemos de estar unidos. Y yo lo mencionaba en una predicación anteriormente. Debemos de estar unidos. Hermanos, la protección que nosotros vamos a levantar, primeramente, hermanos, lo vamos a hacer todos unidos, juntos, hermanos, unánimes, en un mismo sentir. En los hogares, hermanos, tiene que haber unidad. En los hogares debe de haber altares encendidos, hermanos. Esa es la protección espiritual. Hijos orando, padres orando, abuelos, tíos orando, hermano. Esta es la protección espiritual. Dice la palabra de Dios que Nehemías le dijo a las familias: los voy a poner al frente de la batalla. Ustedes van a estar ahí, pero no van a estar solamente uno de cada familia. Van a estar las familias ahí. Por si el enemigo viene, ustedes van a estar atrás del muro. Es decir, que las familias son las que se ponen en línea de batalla, hermano. Juntos, las familias son las que deberían de estar unidas en este momento, intercediendo. Unidas en este momento, hermano, levantando las manos, orando por protección. Esa es la protección que usted y yo necesitamos. Miren lo que sigue diciendo en el verso 14. Dice: después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales: el resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordáis del Señor que es grande y temible, y pelead. Escucha, esta es la parte que yo quiero que usted y yo escuchemos. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermano, debemos de pelear. Esta es una guerra, hermano, una guerra espiritual que no la vamos a ganar estando acostados, no la vamos a ganar acomodándonos, no la vamos a ganar, hermano, viendo esto normal. Esto no es normal, hermano. Usted y yo no tenemos que bajar la guardia. La vamos a ganar esta guerra peleando. Dice: y peleen, dice, peleen por vuestros hermanos, peleen por vuestros hijos, peleen por vuestras mujeres, peleen por vuestras casas, hermano. Es tiempo que te levantes a pelear. Quizás alguien puede estar diciendo en este momento: pero yo solamente yo soy cristiano aquí en la casa, nadie más es cristiano. Pues pelea por tus padres, pues pelea por tus hijos, pues pelea por tu familia, pelea por ellos, porque así vamos a ganar esta guerra. Quizás el esposo puede decir: pero es que mi esposa no se ha convertido, o lo contrario, el esposo no se ha convertido. Pelea por tu esposo, pelea por tu esposa. Levanta allí en tu casa un clamor, levanta un altar familiar. Así es como vamos a ganar esta guerra. Hay que pelear por vuestras casas, le decía Nehemías al pueblo de Israel. Ustedes deben de pelear por sus casas, peleen por sus hijos, peleen por sus hermanos. ¿Cuántos de nosotros estaremos intercediendo por el hermano? ¿Cuántos de nosotros estaremos pidiéndole a Dios por el hermano, la hermana que está en la casa? ¿Cuántos de nosotros estaremos orando, levantando un clamor, pidiendo protección por ellos, pidiendo cobertura por ellos? Iglesia, hermanos, amigos que nos ven, esto solamente se gana ahí en oración, clamando al Señor. Solamente así vamos a estar protegidos, pues hay algo de lo que realmente no nos vamos a librar nunca, y es la muerte, quizás física. Pero si nosotros entregamos nuestra alma, nuestra vida al Señor, nosotros vamos a librarnos de la muerte eterna, hermano. Así que esa es la primera cosa: pelear por nuestra familia. No se dejen amedrentar, no dejen que el enemigo venga a amenazarlos, y ustedes, por estar amenazados, por sentir ese temor, dejen de pelear por sus familias. La segunda de las cosas que yo quiero, antes de pasar al segundo punto, quiero que me acompañes a 2 de Corintios 10:4. Vamos a leer 2 de Corintios 10:4, y esto es lo que yo quiero que usted lo tenga bien claro, hermano. Dice 2 de Corintios 10:4:
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hermano, iglesia. Así es como vamos a ganar, peleando ahí en la intimidad, peleando ahí, hermano, en oración, pidiéndole al Señor por todos. Ahora, la segunda cosa que yo quiero, hermano, que usted recuerde, amigo, que recuerdes algo que nos ve y que quizás tú dices, pero es que Dios no se va a acordar de mí, pero es que Dios verdaderamente, Él no, quizás todo lo que yo he hecho, Dios no va a alcanzarme con su misericordia. Pues yo quiero decirte que Dios te ama mucho, y claro que Dios te va a alcanzar con su misericordia, con su amor. Solamente Él quiere que entregues tu vida a Él. La segunda cosa que quiero recordarte es que recuerda quién es el que está contigo, quién es el que pelea contigo. Mire lo que dice el verso 14. El verso 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, el resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Nehemías le estaba diciendo al pueblo, acuérdense quién está con ustedes, no teman ante esta situación, no teman ante la amenaza del enemigo, no teman aún lo que la gente está diciendo que les quiere hacer, no teman en eso. Acuérdense quién está con ustedes, es el Señor grande y temible que está con su pueblo. Mire qué interesante, iglesia, no tengas miedo, el Señor está contigo, el Señor no te va a desamparar. Yo quiero que leamos, por favor, hermanos, si me pueden acompañar a leer Jeremías 20:11. Dice Jeremías 20:11. Jeremías 20:11. Dice la palabra de Dios así: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Iglesia, el Señor Todopoderoso está contigo. Él ha prometido estar siempre contigo. No temas. No temas, no te amedrentes, que tu corazón no se amedrente por las amenazas del enemigo ante lo que estamos viviendo, ante esta situación. Que tengas paz en todo esto, quiere el Señor. Que en medio de toda esta situación tú te mantengas fiel al Señor y le busques. Solamente trata de levantar esa protección para tu vida y para tu familia. Solamente trata de mantenerte en oración. Solamente trata de mantenerte en comunión con el Señor. Y tú verás cómo tus enemigos son confundidos. Tú verás cómo la mano poderosa del Señor va a venir a levantarnos, va a venir a socorrernos, va a venir a glorificarse en nuestra vida. Tú verás cómo los enemigos que nos rodean y que muchas veces quieren hacernos daño, tú verás cómo el Señor los confunde a causa del amor y la misericordia que el Señor tiene para los que creen y confían en su nombre. Así que, hermanos, amigos que nos ven, yo quiero decirte esto: solamente en Dios estamos protegidos. Y como yo mencionaba anteriormente, hay una protección, hermano, de la que todos debemos de estar seguros, y es la protección eterna. Porque muchos pueden decir, quizás en este momento algunos que nos ven pueden estar diciendo, pero a los cristianos les pasan cosas malas, a los hijos de Dios les pasan cosas malas. De repente alguien puede decir que quizás, si hablamos de gente que ha conocido, de casos en otros países, quizás hay cristianos, hermanos, en los que verdaderamente han recibido quizás ataques físicos de muchos tipos. Quizás podrían decir eso. Pero yo quiero decirte, muchas veces el Señor no necesariamente va a librarnos físicamente de algo, pues a veces sus planes son tan profundos y tan poderosos que solamente Él los conoce. Lo que Él quiere librarnos verdaderamente es de una muerte eterna. Él quiere que nosotros volvamos a Él, lo busquemos a Él y que podamos gozar de una vida eterna después de la muerte, porque hay vida después de la muerte. Alguien puede decir que al morir ahí se termina todo. No, yo quiero decirte que a la luz de la palabra eso no es cierto. Hay vida después de la muerte, hay vida después de la muerte. Eso sí,
Nosotros decidimos qué clase de vida queremos después de la muerte, porque hay una separación eterna con Dios, pero hay una vida eterna con Dios, y esa vida es la que Él quiere que usted y yo tengamos en este momento. ¿Cómo vamos a obtener esa vida eterna? Recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados. De esa manera el Señor Todopoderoso está con nosotros, alrededor de nosotros, cuidando de nosotros. Y si en algún momento Él permite que nos llegue a pasar algo físicamente, después de la muerte nos vamos a encontrar con Él por una eternidad, y eso es lo que el Señor quiere, librarnos, hermano. Así que yo quiero motivarte, como decía al principio, para los que no han levantado, quizás pueden estar en casa temerosos, quizás pueden estar en su casa, quizás pensando, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer con esto? Quizás pueden estar afligidos, quizás el temor, el miedo ha llegado a gobernar su vida. Yo quiero decirte, hermano, amigo que nos ves, amigo que te separaste del Señor un tiempo, que lo has conocido quizás, que quizás sabes de lo que Él es capaz de hacer en nuestra vida. Quiero decirte que este es el tiempo que vuelvas a Él, y que no es para tener temor, no es para tener temor en toda esta situación, es para que confiemos en Él. Yo quiero decirte, quiero llevarte por favor conmigo a Zacarías 2:10. Quiero que usted busque en su Biblia Zacarías 2:10. Esta cita es muy interesante, pues habla acerca precisamente de esto, hermano, que yo le estoy mencionando en este momento. Algo que muchas veces nosotros quizás lo podemos pasar por alto, pero el Señor tiene todo en sus planes maravillosos. Zacarías, vamos a leer el capítulo 2, el verso 5. Mire lo que dice Zacarías, el verso 2, capítulo 2, perdón, verso 5. 2:5 dice así: entonces yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor, y seré la gloria dentro de la ciudad. Mire lo que el Señor está diciendo con esto, hermano. Él está diciendo, hermano, que si nosotros levantamos ese muro, no es un muro cualquiera que usted y yo vamos a levantar, es un muro de protección, pues la palabra de Dios me dice a mí en el verso 5, entonces yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén. Está diciendo alrededor de mi pueblo, y usted y yo, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos el pueblo del Señor. Así que Él dice, si ustedes deciden levantar ese muro, si ustedes me buscan en oración, si ustedes me buscan a través de la lectura de la palabra, ese muro se va a ir levantando, pero no es un muro cualquiera, es un muro de protección, y ese muro soy yo, dice la palabra del Señor. Yo mismo seré muro a Jerusalén, y no un muro cualquiera, un muro de fuego. Así que yo le dejo este mensaje. Yo quiero, hermano, que usted se dé cuenta que nosotros, nuestra oración nunca va a ser un tiempo perdido. La oración jamás va a ser un tiempo perdido. Y si nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, jamás tampoco va a ser perdido. Así que yo quiero motivarte en esta noche, que a la iglesia, que sigas edificando tu muro, que sigas adelante, que no te detenga, que eso traerá bendición y protección para tu vida, pues como te acabo de decir, no es un muro cualquiera, es la protección divina del Señor sobre sus hijos, sobre su iglesia. Motiva a otro hermano, ahí en tu casa, levanta ese altar familiar. De esa manera tú estás levantando el muro de protección en tu casa, en tu familia. Nunca el orar y el buscar de Dios va a ser un tiempo pasajero. Así que eso nos va a mantener en tiempos difíciles, la oración. No sabemos cuánto tiempo nos resta, pero sí puedo decirte, amado hermano, iglesia, amado amigo que nos ves, si tú levantas ese muro de protección orando, buscando al Señor, yo te aseguro que el Señor va a estar al cuidado de ti, y tú vas a poder ver las bendiciones del Señor en tu vida y en tu familia y todos los que te rodean. Así que yo voy a hacer una oración. Yo voy a hacer una oración para que tú, hermano, te sigas manteniéndote firme, y a los amigos que nos ven, que esta noche ellos puedan decidir levantar esa protección alrededor de ellos, porque nada en este mundo te va a proteger de todo lo que estamos aconteciendo. Nada, absolutamente nada de lo que existe en este mundo. Mira, para este virus que en este tiempo está,
Los doctores, los especialistas alrededor del mundo han dicho exactamente lo mismo. No hay una sola vacuna que pueda librarnos de este virus. Pero la cura para todo esto sí la tiene alguien, y es nuestro Señor Jesucristo. Así que, amigo que no ves, yo te voy a decir algo. Realmente el Señor quiere que levantes protección a tu vida. El Señor no quiere que perezcas, por el contrario, Él quiere que te arrepientas y Él quiere protegerte. Pero para Él protegerte necesita que tú entregues tu vida a Él y puedas tener comunión con el Señor. Que te arrepientas. Arrepentirse es un cambio de vida. Arrepentirse es cambiar mi estilo de vida, y eso va a ser que Dios esté con su mano poderosa sobre nosotros, protegiéndonos de todo esto que está aconteciendo y de lo que está por venir. Así que yo voy a hacer esta oración. Quiero que cierres tus ojos ahí donde está. Yo voy a hacer la oración de arrepentimiento por si hay alguien que quiere arrepentirse en esta hora, quiere reconciliarse con el Señor. Yo voy a hacer esta oración. Y yo quiero decirte que el cambio lo puedes hacer tú en tu casa, empezando a leer la palabra del Señor, empezando a orar, a ponerte en comunión con el Señor. Ese es el cambio que verdaderamente en este momento podemos hacer. Pues yo te voy a recomendar que asistas a una iglesia donde se adore el nombre del Señor Jesucristo. Así que yo voy a hacer esta oración. Todos los que están ahí conectados, la iglesia, le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, bendigo tu nombre, Señor. Te doy las gracias por tu fidelidad. Te doy las gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos tiene en el hueco de tu mano, protegidos, oh Dios, a los que hemos buscado, a los que hemos entregado nuestro corazón a ti, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias porque por haberte recibido en nuestro corazón, nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. Yo te bendigo por eso, te doy las gracias por eso, porque no lo merecemos, Señor, mas en tu gracia y tu misericordia tú nos alcanzas y nos permites este hermoso privilegio. Padre, te pido, Dios, firmeza, fortaleza para tu iglesia, Señor. Todo mi hermano, Dios, que me está escuchando en este momento, que sus fuerzas sean renovadas, que su fe sea firmada en ti siempre, Señor. Padre, que sigan adelante. Si hay algún hermano que se ha sentido debilitado en este tiempo, que se ha sentido, Señor, que no puede más, se ha sentido, Señor, que ya sus fuerzas no dan para más, Dios mío, yo te pido que renueve sus fuerzas en esta hora y que ellos sigan edificando ese muro, Padre, que ellos sigan levantando ese muro de protección, pues tu palabra es clara en decir que tú eres nuestro muro alrededor de nosotros, oh Dios, y no un muro cualquiera, un muro, Señor, donde tu presencia habitará y se glorificará en medio de tus hijos. Ahora, Señor, también te pido por los amigos que nos ven, que nos escuchan, Señor. Yo te pido, Padre, que toquen los corazones, que seas tú sensibilizando sus corazones, pues dice tu palabra que eres tú el que convence, Espíritu Santo. Yo te pido que llegues allá a los corazones, que les ministres, que los fortalezcas también, Señor, que sanes, oh Dios, sus corazones, pues hay corazones heridos, hay corazones, Señor, que se sienten desesperados, angustiados. Padre, yo te pido que obres en los corazones, oh Dios, de esas personas, de los amigos que nos escuchan, Padre Santo. Dios mío, convence, Señor, de la necesidad que hay de ti. Señor, vienen tiempos, oh Dios, quizás más difíciles, quizás, Señor, tiempos, oh Dios, donde verdaderamente no hay nada ni nadie en este mundo que pueda salvarnos, solamente tú, Cristo Jesús. Te pido por ellos, que seas tú obrando en sus vidas. Los bendigo en tu nombre. Y si hay alguien en este momento que quiera pedirte perdón o reconciliarse contigo, hacemos esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por nuestros pecados. Te pido, Señor, que me perdones por todas las cosas que he hecho, Dios mío. Te abro, Dios, mi corazón para que entres y puedas vivir en él, Señor. Padre, gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí, que siendo pecador, Dios mío, no dudaste en entregar tu vida por amor a mí. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Te pido que me ayudes a serte fiel, a honrarte y a vivir para ti. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a ti sea la gloria y la honra. Amén y amén.
Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos, sigamos adelante. Iglesia, por favor, sigue adelante, por favor, renueva tus fuerzas en el Señor. Vamos, el Señor quiere fortalecer tu vida, solamente sigue adelante, no importa lo que podamos estar sintiendo en algún momento, el Señor está contigo como poderoso gigante. Así que sigamos adelante, por favor. A los amigos que nos ven, busquemos del Señor, pues solamente en Él hay salvación. Que el Señor nos bendiga a todos y sigamos todos buscando el rostro del Señor. Dios nos bendiga.